Muy buenas tardes, mi nombre es Mayra Alejandra Sánchez Durán, soy estudiante de séptimo cuatrimestre de licenciatura básica con énfasis en ciencias naturales y educación ambiental. En esta oportunidad vamos a hablar de la glucólisis en la materia de bioquímica, que está referenciado con el NRC 9565. La glucólisis también se conoce como glicólisis y estudia como base para la bioquímica celular, pero ¿en qué consiste la glucólisis? ¿Por qué se realiza y qué reacciones químicas la componen? A continuación le vamos a explicar. Bueno, como le estaba diciendo, vamos a explicar el proceso de la glucólisis. Dice, el motor energético del cuerpo humano es la glucosa y para su utilización la glucólisis es el principal vía metabólica para la obtención de energía de los seres vivos a partir de la glucosa. ¿Dónde se produce la glucosis? Pues se lleva a cabo en el citoplasma de la célula. La glucólisis consiste en la oxidación de glucosa hasta la obtención de dos moléculas de piruvato. La glucólisis puede ser aerobia o anaerobia. Existen diferentes rutas para realizar la glucólisis, pero en este video y más frecuente también llamada vías de Embden-Mellernoff, en honor a los dos investigadores que la descubrieron en primer lugar. La obtención de la energía en glucólisis. En primer lugar hablaremos muy brevemente del ATP y del NADH. La molécula principal para la obtención de energía celular es un nucleótido, el archiconocido ATP, adenosintrifosfato, que participa en la catálisis y en la mayoría de las reacciones enzimáticas. El NADH significa nicotin adenin dinucleótido. También está implicado en la obtención de energía, pero juega un papel fundamental como coenzima de la oxidación y reducción que se produce en las reacciones enzimáticas junto con su forma iónica NAD+. Durante la glucólisis se obtiene un rendimiento neto de dos moléculas de ATP y dos de NADH. Como veremos a continuación, vamos a hablar sobre la glucólisis aeróbica y glucólisis anaeróbica. Glucólisis aeróbica a glucólisis anaerobia. En condiciones de presencia de oxígeno, el resultado de la glucólisis, dos moléculas de piruvato, se metabolizan posteriormente en el ciclo de Krebs y en el posterior fosforilación oxidativa, que es la etapa final de la respiración celular. A esto se llama glucólisis aeróbica, ya que el resultado final de la glucólisis es el piruvato. Sin embargo, en condiciones de falta de oxígeno o en la que es necesario obtener energía rápidamente, como es en caso del ejercicio intenso, se produce lo que se llama glucólisis anaerobia o glucosis anaeróbica, y las dos moléculas de piruvato que se producen a continuación, reduciendo hasta generar dos moléculas de lactato y obtener ATP de una forma más rápida que mediante la fosforilación oxidativa y respiración celular. Esta fase, la glucólisis anaerobia, también se conoce como fermentación láctica. Etapa de la glucólisis, fase del gasto energético. Esta fase consiste en obtener dos moléculas de gliceraldehído a partir de una molécula de glucosa utilizando dos moléculas de ATP. Paso 1. Fosforización de la glucosa mediante la exoquinasa. En esta etapa se produce la fosforilación de la glucosa mediante la enzima exoquinasa,
que transfiere un grupo fosfato a una molécula de ATP, a la molécula de glucosa, convirtiendo la glucosa en la molécula glucosa rayita 6 más fosfato o G6P. De este modo, podemos una molécula de glucosa activa mucho más activa para participar en el resto de relaciones e incapaz de atravesar la membrana celular. De este modo se asegura de que toda la reacción de glucólisis se produce dentro de la célula. Seguimos con la isomerización de la glucosa 6-fosfato mediante la glucosa 6-fosfato isomerosa. En esta etapa la molécula G6P se isomeriza en una molécula de fructosa 6-fosfato mediante la enzima fructosa 6-fosfato isomerasa G6P isomerosa. En esta etapa no se produce consumo ni generación. Esta etapa se vuelve a consumir en una molécula de ATP, ya que la fructosa 6-fosfato recibe un fosfato en su carbono 1 a través de la enzima fosfotroquinasa, convirtiéndose en la fructosa 1,6 bifosfato. Bueno, acá quería mostrarles, tenemos la siguiente. Esto es lo que tenemos. Un momentico así, lo vamos a arreglar. Esta es la fosfofructoquinasa. Miren, como podemos observar, hay 6 carbonos, y en cada carbono se desprende un hidrógeno, ¿cierto? Siguiente a esto, del carbono se desplaza también el oxígeno, y el oxígeno también va acompañado de hidrógenos. ¿Sí? Entonces aquí, como podemos observar, el ATP que se forma en el fosfofructoquinasa, acá podemos observar el proceso. Tenemos el siguiente. Entonces acá tenemos los carbonos, 6 carbonos, y de él se desprenden, primero en el carbono va sujeto a los hidrógenos, aparecen los hidrógenos. Luego se ramifica en oxígeno. Entonces nos acompaña 1, 2, 3, 4, 5 y 6 oxígenos. En aquí encontramos el fructosa 1,6 bifosfato, como podemos observar. Bueno, en el siguiente, este paso es fundamental e irreversible y es al punto de control de la glucólisis. Este control se produce en esta fase, ya que la glucólisis puede producir no solo a partir de la glucosa, y sin embargo la fructosa 1,6 bifosfato es un intermediario que se obtiene siempre en esa vía. Sensibles a la concentración del citrato y los ácidos grasos, que son intermediarios de otras reacciones y que pueden regular la producción y no la piruvato a través de la glucólisis. También podemos hablar del paso 4, que es la producción de dihidroxiacetona fosfato y gliceraldehído 3-fosfato mediante la aldosa. En esta fase la molécula de fructosa 1,6 bifosfato se parte en 2 moléculas de 3 carbonos cada uno de ellas, dihidroxiacetona fosfato y gliceraldehído 3-fosfato, que se resumen G3P mediante la enzima aldosa. En esta es una reacción reversible que depende de la concentración de sustancias
de sustratos en el interior de la célula. Paso 5. Isomerización de la dihidroxiacetona fosfato en G3P mediante triosa fosfato isomerosa. Entonces, la dihidroxiacetona fosfato no puede seguir la ruta de la glucólisis, por lo tanto es necesario que se isomerice a otra molécula de gliceraldehído 3-fosfato a través de la triosa fosfato isomerosa. De este modo, el rendimiento de esta primera etapa, el gasto energético, da lugar a dos moléculas de G3P que serán las que posiblemente la generación de 4 moléculas de ATP de piruvato. La duplicación se relaciona posteriormente. Llegamos a la fase 6. Beneficio de la glucólisis, oxidación del G3P mediante la gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenosa. En este paso, la gliceraldehído 3-fosfato se convierte en 1,3-bifosglicerato, ya que la enzima gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenosa añade un ion fosfato al carbono 1 del gliceraldehído 3-fosfato mediante la reducción del grupo NAD+, que genera una molécula de NADH y un ion hidrógeno. En este paso aumenta la energía de G3P. Sigue el paso 7, obtención del 3-fosfoglicerato ATP mediante la fotoglicerato quinasa. El paso 9, obtención de fosfoenolvirato mediante la enolasa. Y la 10, de desfosforilación y pirulato ATP mediante la piruvato quinasa. El paso 11, reacción del piruvato lacto mediante la lactosa deshidrogenasa. Y seguimos con la glucólisis y la respiración celular. La glucólisis es la forma más rápida de obtener energía en forma de ATP, sin embargo, requiere de un producto limitante que no es el NAD+. Para obtener el NAD+, a partir del NADH, generalmente en la glucólisis los organismos aeróbicos utilizan la respiración celular para obtener NAD+ y ATP a partir de piruvato, muchas otras moléculas como ácidos grasos y proteínas. En los organismos anaerobios o en casos en los que es necesario obtener ATP rápidamente, el NAD+ se obtiene produciendo el piruvato. Bueno, hablamos sobre un balance de la glucólisis. El balance de la glucólisis tiene que tener en cuenta la producción de moléculas de gliceraldehído 3-fosfato y hará que se duplique el balance de la ruta explicada. Una molécula de glucosa, o sea, 6 carbonos, consumen 2 ATP y 2 NADH en la primera fase y produce una molécula de piruvato y 2 ATP por cada molécula de G3P, lo que hace en total el 4 TP producidos. Entonces, eso da solución a, sería la ecuación sería glucosa, carbono 6, hidrógeno 12, oxígeno 6, más 2 ADP más 2 pi más 2 NAD, eso da igual a 2 piruvato de carbono 3, hidrógeno 4, oxígeno 3 más 2 ATP más 2 NADH más 2 hidrógenos más. Eso es todo por este momento. En otro video pues compartiremos más información. Muchas gracias por su tiempo. Feliz día.